El Frente Nacional, contexto histórico. Fue una coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia, a manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm en tierras españolas, en donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un presidente liberal y uno conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958. Luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, hubo una transición política efectuada por una junta militar, a lo que prosiguió la elección de Alberto Lleras Camargo. El frente llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del político conservador Misael Pastrana Borrero. Presidentes del Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal. Gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Guillermo León Valencia, de filiación conservadora, asumió el poder en 1962. El siguiente turno fue para Carlos Lleras Restrepo en 1966. Lleras Restrepo, político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX. En 1970 asumió el poder el político conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Al finalizar el Frente Nacional, en 1974 se presentaron como candidatos a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, María Eugenia Rojas por la ANAPO, Hernando Echeverry por la Unión Nacional de Oposición y Alfonso López Michelsen por el Partido Liberal, quien a la postre resultaría triunfador por un amplio margen de votación. Oposiciones al Frente Nacional. Durante el periodo presidencial de Valencia, el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. El líder del MRL era Alfonso López Michelsen. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. Durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros próximos a la izquierda, el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. La ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional. Antecedentes del Frente Nacional. El 13 de junio de 1956, en el estado Nemesio Camacho, El Campín, Rojas Pinilla presentó su propio partido político, La Tercera Fuerza, fundamentado sobre ideas socialistas con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político a la de los programas de políticos liberales y conservadores, y con un discurso de carácter populista que hacía alusión a la necesidad que el país tenía de una visión política diferente a la del bipartidismo. En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal en este momento y, además, la figura liberal menos antipática para los conservadores, buscó acercamientos con los conservadores para proponerle la creación de un binomio liberal-conservador para recuperar las riendas democráticas y civiles del país. Lleras Camargo viajó a Benidorm, en España, para buscar al expresidente Laureano Gómez, que se encontraba exiliado allí, y plantearle su proyecto. En este encuentro, Lleras Camargo logró que Laureano Gómez firmara un comunicado el día 24 de julio de 1956 en el que se planteaba la necesidad de unir los dos partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar. Ya para finales de 1956, la popularidad de Rojas Pinilla se encontraba en franco declive, especialmente con los grupos básicos que solían respaldar en este régimen. Luego de algunos antecedentes
antecedentes entre manifestantes y las autoridades policiales, en la madrugada del 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla renunció y se designó una junta integrada por 5 generales de tendencia conservadora para sucederlo, quienes ejercieron por un periodo de un año a manera de transición. Ejecución del Frente Nacional el 1 de diciembre de 1957. La Junta citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro. Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del Frente Nacional, antes llamado Frente Civil, además de inaugurar el sufragio universal y establecer la carrera administrativa para funcionarios públicos. Con este plebiscito, como mecanismo de participación ciudadana, se otorgó a las mujeres el derecho al voto y, con un 95,2% de favorabilidad, se aprobó el Frente Nacional. La Junta entonces gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958. Consecuencias del Frente Nacional de Colombia. Primera, apaciguamiento de la violencia bipartidista. Pese a que durante y después de finalizar el Frente Nacional continuaron muchos los problemas económicos que el país venía enfrentando antes de la instauración de la coalición, esta medida consiguió acabar con la violencia entre dos partidos de Colombia que habían tenido su punto más alto en el Bogotazo. Segundo, surgimiento de nuevos grupos guerrilleros. Aunque el Frente Nacional consiguió acabar con algunas de las guerrillas liberales que habían generado violencia entre los partidos, el país continuaba viviendo un descontento debido a la persistencia de problemas sociales, económicos y políticos. Además, la adopción de nuevos ideales políticos como el comunismo llevaron a la creación de nuevas guerrillas y grupos armados. Tercero, la crisis económica. Para el año 1965 la crisis económica en Colombia no parecía mejorar y a su vez el deterioro de la política cambiaría, era previsible, lo cual dificultaba la consecución de créditos externos necesario para mantener operando el sector público. Las consecuencias de estas medidas económicas ocasionaron diversos problemas. La devaluación aumentó las presiones inflacionarias, lo cual disminuyó la calidad de vida de los asalariados. Además, trabajadores de diversas áreas y estudiantes se declararon en huelga y se intensifican los paros cívicos como forma de protesta política. Cuarto, el reformismo como instrumento público. En el periodo de Álvaro Lleras Camargo surge la iniciativa de la reforma agraria. Esta nace como una respuesta político-ideológica por parte del Frente Nacional a una serie de retos que afrontaban. Entre esos retos se encontraba mejorar la oposición que sufrían sobre el control de las comunidades campesinas, principalmente por parte del Partido Comunista, las agrupaciones de izquierda y en especial el MLR. Además, en segundo lugar, el Frente Nacional necesitaba credibilidad en su capacidad de actuar por la justicia y el cambio social. 5. La reforma urbana. La iniciativa de la reforma urbana sería tomada por los propios sectores afines al Frente Nacional, proponiendo un proyecto más radical que convirtiese a los inquilinos en propietarios y castigase a los dueños de lotes de engorde. Resulta evidente que la insistencia por parte del Frente Nacional para que la reforma urbana fuese tomada en cuenta resultaba en una estrategia similar a la reforma agraria, para demostrar el compromiso por un cambio social por parte del bipartidismo. Sexto, adopción de políticas populistas. El gobierno de Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional, adoptó una serie de políticas populistas con las que intentó neutralizar las políticas populistas de los partidos de oposición. Aunque el cambio social del que se hablaba siempre parecía distante debido a la forma de gobernar de Pastrana Borrero. Algunas de las políticas populistas propuestas por el gobierno fueron: el plan del carro popular, la utilización política e ideológica de los conflictos entre algunos sectores dirigentes y el gobierno, la visita oficial de Salvador Allende, presidente de Chile, quien había despertado el entusiasmo de adelantar una revolución socialista en un contexto institucional democrático. Séptimo, aumento considerable de la inflación. El presidente conservador Misael Pastrana Borrero eligió el sector de la construcción como el sector líder.
Por esto, la administración destinó inversiones a proyectos de construcción como un motor de crecimiento económico, generando fuentes de empleo, incremento de ingresos y aumento de demanda de producción de productos nacionales. Es importante tener en cuenta que en el contexto del Frente Nacional estuvo marcado por la Guerra Fría, y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las disidencias políticas y se controlaron y contaron la empatía de los sectores populares y de las clases medias emergentes a través de redes de clientelismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico. El periodo del Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista. Poco a poco, este sistema de coalición partidista se desgató y no fue ajeno a las influencias de la corrupción. Los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de la izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante este periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como es el caso de las FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces llegar a cabo una reforma agraria, con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente.